En el frente oriental, la rendición no significaba la vida. Para miles de soldados alemanes, ser capturados en combate era tan letal como permanecer en el campo de batalla. El odio acumulado, las órdenes de exterminio y la memoria de aldeas arrasadas hicieron que la ejecución inmediata se convirtiera en una práctica habitual. Los prisioneros eran alineados en zanjas, colgados en árboles o abatidos en caminos rurales sin registro ni proceso. Algunos fueron fusilados frente a la población como advertencia, otros cayeron en marchas forzadas donde la muerte llegaba por hambre, frío o disparos sumarios. El frente más sangriento de la guerra no dejaba espacio para las normas internacionales. ¿Por qué la captura equivalía a una condena inmediata? ¿Qué papel jugaron las órdenes de exterminio en legitimar esas muertes? ¿Cómo se recuerda hoy un frente donde la derrota terminaba casi siempre con una ejecución? La guerra sin reglas, Barbarroja y la orden de exterminio. El 22 de junio de 1941 comenzó la Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión Soviética. Desde su concepción fue diseñada como un tipo de guerra distinto a cualquier otro librado en Europa hasta ese momento. No se trataba solamente de un enfrentamiento entre ejércitos, sino de un conflicto ideológico y racial meticulosamente planificado por el régimen nazi. Adolf Hitler había expresado en la década de 1920, en su obra programática, que el territorio oriental debía convertirse en el espacio vital de Alemania. En esa visión, las poblaciones eslavas eran clasificadas como seres inferiores cuya función se limitaba a la servidumbre o a la eliminación física. La planificación de la invasión se realizó en coordinación entre la Wehrmacht y las autoridades políticas del Tercer Reich. A diferencia de campañas anteriores, no se buscaba únicamente derrotar al ejército enemigo para alcanzar una paz negociada. El propósito declarado consistía en destruir el sistema soviético y transformar radicalmente sus territorios. Esta concepción situaba a la población civil, los recursos económicos y las estructuras políticas del adversario como objetivos militares legítimos. Directivas emitidas semanas antes del ataque confirmaron este planteamiento y marcaron un rumbo diferente en la conducción de la guerra. El 6 de junio de 1941, el alto mando alemán promulgó la Orden de los Comisarios, conocida en alemán como Kommissarbefehl. Este documento establecía que los comisarios políticos del Ejército Rojo, capturados en combate, debían ser ejecutados inmediatamente tras su detención. Los comisarios eran cuadros del Partido Comunista integrados en las unidades militares soviéticas y su misión consistía en garantizar la fidelidad ideológica de los soldados. Para las autoridades nazis, estas figuras simbolizaban el enemigo bolchevique en su forma más pura y, en consecuencia, no se les reconocía como prisioneros de guerra bajo los convenios internacionales. La orden disponía que no fueran trasladados a campos de prisioneros, sino eliminados sumariamente en el lugar de su captura. La aplicación de esta medida varió según los mandos y las unidades, pero sus efectos fueron inmediatos. Numerosos comisarios fueron fusilados tras rendirse, en ocasiones frente a otros prisioneros, como método de intimidación. Algunos oficiales alemanes expresaron reservas privadas acerca de la legalidad y de las posibles repercusiones, aunque en la práctica la orden se cumplió de manera amplia. Con ello se estableció una ruptura deliberada con el derecho internacional y se institucionalizó la ejecución extrajudicial como parte de la política de guerra. En paralelo, entre abril y mayo de ese mismo año, se emitieron las llamadas Órdenes de Barbarroja. Estas instrucciones eximían a los soldados alemanes de responsabilidad penal en caso de cometer crímenes contra civiles soviéticos. En la práctica, autorizaban ejecuciones sumarias de cualquier persona sospechosa de resistencia y legitimaban los castigos colectivos a comunidades enteras. Con ello se institucionalizó la responsabilidad colectiva como norma operativa, ampliando el alcance de la violencia más allá del combate regular. Otro componente esencial fue la política del hambre, conocida como Hungerplan, diseñada bajo la dirección de Herbert Backe en el Ministerio de Alimentación del Reich. El plan disponía que los recursos agrícolas de Ucrania y del sur de Rusia debían destinarse prioritariamente a abastecer a Alemania y a sus tropas.
Los planificadores calculaban que esta redistribución de recursos conduciría a la muerte por inanición de millones de soviéticos, especialmente en áreas urbanas consideradas prescindibles. El hambre fue concebido así como un arma estratégica y como un medio de reestructuración demográfica. Durante las primeras semanas de la invasión, estas políticas se tradujeron en la destrucción sistemática de aldeas, en la ejecución de rehenes y en deportaciones masivas. Tras el avance de la Wehrmacht actuaban los Einsatzgruppen, unidades especiales de las SS encargadas de eliminar a judíos, comisarios, intelectuales y otros grupos considerados hostiles al Reich. Aunque formalmente separadas del ejército regular, estas unidades contaron con el apoyo logístico de las fuerzas alemanas, funcionando bajo el mismo marco de impunidad. El resultado fue la instauración de un régimen de violencia planificada en los territorios ocupados. El impacto sobre la población civil fue inmediato. Comunidades rurales fueron arrasadas bajo sospecha de colaboración con la resistencia. Las cosechas y el ganado fueron confiscados, lo que generó hambrunas en extensas regiones. En Bielorrusia y Ucrania se llevaron a cabo deportaciones masivas de habitantes destinados al trabajo forzoso en el Reich. Miles de personas fueron fusiladas como represalia por ataques aislados de partisanos. Estas medidas, dirigidas a controlar a la población, fueron percibidas como actos de terror indiscriminado. El Ejército Rojo, en plena retirada durante aquel año, recibió información constante sobre las masacres. Los soldados que sobrevivieron a los primeros meses de la ofensiva fueron testigos directos de la destrucción de sus aldeas y de la muerte de sus familiares. La propaganda soviética no necesitó elaborar relatos ficticios, ya que la devastación era visible y comprobable. Este conocimiento generó un incremento del odio hacia el invasor y endureció la actitud frente a los prisioneros alemanes. Documentos internos del NKVD reflejan que ya en 1941 se registraban ejecuciones inmediatas de cautivos alemanes, resultado de una presión creciente entre las tropas. Aunque las directrices oficiales establecían el traslado de prisioneros a la retaguardia, en la práctica la violencia se imponía como respuesta directa a las políticas alemanas de exterminio. El carácter ideológico de la campaña influyó decisivamente en esta dinámica de violencia recíproca. Hitler había presentado la operación como una lucha existencial contra el bolchevismo judío, instruyendo a sus tropas para no considerar a los soviéticos como adversarios honorables, sino como enemigos a erradicar. Este discurso alentó a los soldados alemanes a ignorar las normas internacionales de guerra. A su vez, el trato inhumano dado a millones de prisioneros soviéticos capturados, muertos por hambre, frío o ejecuciones, reforzó entre los combatientes del Ejército Rojo la convicción de que los alemanes no merecían un destino diferente al caer en sus manos. La táctica de tierra quemada constituyó otra dimensión de la catástrofe. Durante su avance, los alemanes destruyeron cosechas y viviendas para impedir que el enemigo pudiera utilizarlas. Al mismo tiempo, Stalin ordenó que las tropas soviéticas aplicaran el mismo principio en su retirada, incendiando aldeas y trasladando fábricas hacia el interior. La población local quedó atrapada entre dos fuerzas que aplicaban medidas de devastación sistemática. Millones de desplazados resultaron de esta política doble, en un escenario donde la destrucción material se sumaba a la violencia planificada. El balance del primer año de la invasión fue devastador. Millones de prisioneros soviéticos murieron en cautiverio, la mayoría por hambre, exposición y ejecuciones sumarias. La población civil en las áreas ocupadas sufrió pérdidas masivas por fusilamientos colectivos, hambrunas inducidas y deportaciones. La magnitud de la catástrofe quedó registrada en informes oficiales y en el testimonio directo de sobrevivientes que alcanzaron las líneas soviéticas. Para los combatientes del Ejército Rojo, esta realidad eliminó la posibilidad de considerar la rendición como una opción de supervivencia. La convicción de que caer prisionero significaba la muerte transformó su moral de combate y condicionó el trato que dispensarían a los soldados alemanes capturados en el futuro. Las órdenes nazis, concebidas como instrumentos para quebrar la resistencia soviética mediante el terror, generaron el efecto contrario. En lugar de facilitar una victoria rápida, consolidaron la determinación de la población y del Ejército Rojo. Las ejecuciones de comisarios, las masacres de aldeas y la política de hambre
quedaron grabadas en la memoria inmediata de los combatientes y de los civiles bajo ocupación. Esa memoria se convirtió en uno de los factores que alimentarían la cadena de represalias y ejecuciones de soldados alemanes capturados, fenómeno que adquiriría una dimensión creciente en los años posteriores. Ejecuciones inmediatas, la venganza en el campo de batalla. La invasión alemana de la Unión Soviética generó desde sus inicios un marco de violencia en el que la rendición no garantizaba la supervivencia. En los primeros meses de la Operación Barbarroja aparecieron registros documentados de ejecuciones inmediatas de soldados alemanes capturados por tropas del Ejército Rojo y por grupos de partisanos en los territorios ocupados. Estas acciones no surgieron de una política centralizada, sino de reacciones locales condicionadas por la devastación observada, el odio acumulado y la percepción extendida de que los alemanes no respetaban las normas internacionales sobre el trato de prisioneros. En Ucrania, donde la ofensiva alemana avanzó con rapidez hacia Kiev y el Dnieper, se produjeron algunos de los primeros casos confirmados de soldados alemanes ejecutados tras su captura. Informes del NKVD de finales de 1941 mencionan fusilamientos de prisioneros en las inmediaciones de Kharkov. La justificación señalada en estos documentos era la imposibilidad de trasladar a los cautivos de forma segura hacia la retaguardia, en un contexto de comunicaciones interrumpidas y líneas de suministro desorganizadas. Los fusilamientos colectivos solían involucrar grupos reducidos de hombres, alineados contra muros destruidos o zanjas antitanque y eliminados por pelotones improvisados de soldados soviéticos. No se llevaban a cabo interrogatorios detallados ni procesos de identificación formal. En Bielorrusia, la dinámica adoptó un perfil distinto debido a la temprana formación de grupos de partisanos locales. En una región que quedó bajo control alemán desde el inicio de la invasión, campesinos, soldados rezagados y cuadros comunistas organizaron una resistencia irregular. Entre sus prácticas más frecuentes estuvo la ejecución inmediata de soldados alemanes aislados o emboscados en rutas secundarias. Documentos alemanes de 1942 informan sobre patrullas desaparecidas cuyos cuerpos fueron hallados posteriormente en fosas poco profundas o colgados en bosques. Estas exhibiciones buscaban enviar un mensaje tanto a los ocupantes como a la población local. Cualquier soldado alemán capturado sería eliminado sin demora. En los combates de Smolensk durante el verano de 1941 se registraron fusilamientos tras la captura de rezagados alemanes durante la retirada. Los prisioneros eran interrogados brevemente y, en ausencia de información considerada útil, ejecutados en zanjas antitanque abandonadas. Un patrón similar se repitió en la defensa de Moscú en el invierno de ese mismo año. Informes de la Stavka señalan que los comisarios políticos recibieron autorización para ordenar ejecuciones sumarias en aldeas próximas a la capital. El frío extremo, la escasez de infraestructura y el colapso de las comunicaciones fueron argumentos esgrimidos para justificar la eliminación inmediata de los capturados, considerados un riesgo imposible de gestionar en esas circunstancias. En Kursk, durante el verano de 1943, la batalla de blindados produjo miles de bajas en pocos días. Entre los prisioneros tomados en los enfrentamientos de Prokhorovka se produjeron ejecuciones inmediatas. Informes alemanes posteriores recogen testimonios de supervivientes que lograron escapar del cerco y describen divisiones arbitrarias. Algunos soldados eran enviados hacia la retaguardia, mientras otros eran fusilados en los márgenes de los campos de batalla. Los métodos de ejecución variaban según la situación. Los fusilamientos con armas ligeras fueron los más frecuentes, pero no los únicos. En enfrentamientos urbanos se registraron casos en los que soldados alemanes capturados en edificios fueron eliminados con granadas lanzadas al interior, evitando así mantenerlos bajo custodia en pleno combate. En otros sectores, la proximidad física de la lucha provocó apuñalamientos con bayonetas tras la rendición. Estas acciones respondían tanto a la intensidad del combate como a la imposibilidad material de mantener controlados a los prisioneros. En áreas rurales, los ahorcamientos improvisados se convirtieron en un método característico. En Bielorrusia y Ucrania hubo casos documentados de soldados alemanes colgados en plazas o árboles visibles, acompañados en ocasiones por carteles escritos a mano que los presentaban como represalia por la destrucción de viviendas o por asesinatos de civiles.
Los cuerpos se mantenían expuestos durante días con el objetivo de intimidar a la población y transmitir advertencias al enemigo. La justicia sumaria soviética se caracterizó por la rapidez y por la ausencia de procedimientos estandarizados. Los prisioneros solían ser interrogados durante pocos minutos. Si no ofrecían información de valor o si eran identificados como miembros de unidades implicadas en atrocidades, la ejecución era inmediata. Los comisarios políticos tenían autoridad para decidir sobre la vida de los cautivos y en numerosas ocasiones ordenaron la eliminación de todos los prisioneros de una acción militar específica. Los argumentos oficiales aludían a limitaciones logísticas y a la falta de seguridad en los traslados, aunque en la práctica constituían una política tolerada de eliminación sistemática. Los partisanos locales operaban con menos restricciones que las unidades regulares. En Bielorrusia, patrullas alemanas capturadas fueron ejecutadas públicamente frente a la población como mensaje dirigido a posibles colaboradores y a los propios ocupantes. En Ucrania Occidental, se documentaron casos en los que prisioneros fueron incinerados en edificios, presentados como represalias por incendios previos provocados por las tropas alemanas. Estas acciones no perseguían información militar ni resolvían problemas logísticos, sino que funcionaban como actos de represalia simbólica, reflejando un grado de violencia más elevado. Los informes del NKVD de 1942 confirman que las ejecuciones sumarias eran prácticas conocidas y toleradas. Aunque las instrucciones oficiales establecían el traslado de prisioneros a campos de retaguardia, la guerra de movimientos constantes y las comunicaciones interrumpidas hacían imposible aplicarlas con regularidad. Documentos administrativos describen estas ejecuciones como medidas preventivas para eliminar elementos peligrosos o evitar fugas, empleando una terminología que encubría lo que en la práctica era la eliminación deliberada de prisioneros. El comportamiento de las tropas soviéticas se encontraba directamente condicionado por el trato recibido por millones de prisioneros soviéticos bajo custodia alemana. Para 1942, era conocimiento generalizado que los soldados capturados por la Wehrmacht difícilmente sobrevivían. La información sobre el hambre planificada, las ejecuciones y la mortalidad masiva circulaba ampliamente entre las unidades. Bajo estas condiciones, muchos combatientes soviéticos consideraban inútil preservar la vida de soldados enemigos. La eliminación inmediata se convirtió en un principio operativo no escrito en diversos frentes. A medida que la guerra se intensificó, los casos de ejecuciones inmediatas se multiplicaron. Durante la contraofensiva posterior a Moscú y en batallas como Kursk, las tropas soviéticas encontraron miles de soldados alemanes debilitados o rezagados. La práctica de fusilar a quienes no podían ser trasladados se convirtió en un patrón repetido. La combinación de represalias por atrocidades observadas, limitaciones logísticas y percepción de inutilidad operativa en mantener prisioneros consolidó una dinámica de violencia que se extendió en todo el frente oriental. Para los soldados soviéticos, estas ejecuciones eran interpretadas como actos de justicia directa frente a los crímenes cometidos por el invasor. La destrucción de aldeas, las masacres de civiles y la política de hambre habían configurado un contexto en el que la eliminación de prisioneros alemanes era vista como una respuesta proporcional y legítima. El resultado fue la instauración de un ciclo de violencia inmediata que se integró como parte de la experiencia bélica en el frente oriental. Stalingrado, la condena de los prisioneros. La batalla de Stalingrado, librada entre el verano de 1942 y febrero de 1943, representó uno de los momentos decisivos de la guerra en el frente oriental. La derrota alemana significó la pérdida de una de sus fuerzas más experimentadas y la captura masiva de decenas de miles de soldados sometidos a condiciones de cautiverio extremas. La capitulación del Sexto Ejército entre el 31 de enero y el 2 de febrero de 1943 dejó en manos soviéticas cerca de 90.000 prisioneros. Entre ellos se encontraban 24 generales y más de 2.000 oficiales. El colapso supuso la desaparición práctica de un ejército completo con su estructura de mando, sus reservas logísticas y su capacidad operativa. La rendición no se produjo de manera uniforme. Algunos grupos aislados combatieron unos días más. Otros se entregaron en pequeños contingentes conforme agotaban sus municiones
y la mayoría depuso las armas cuando ya no quedaban suministros ni medios de resistencia. Las condiciones físicas de los rendidos eran desastrosas. Tras meses de asedio, hambre prolongada y temperaturas extremas, los soldados presentaban un agotamiento severo, con uniformes destrozados y sin municiones útiles. Enfermedades como disentería, tifus y congelaciones se encontraban extendidas. El Sexto Ejército había colapsado logísticamente antes de su rendición, de modo que los prisioneros entregados ya se encontraban al borde del colapso vital. El traslado hacia los campos de retaguardia se convirtió en una experiencia letal. Las unidades soviéticas encargadas de la custodia carecían de medios para proporcionar alimentos, transporte motorizado o refugio adecuado. Columnas de miles de hombres fueron obligadas a marchar durante días y semanas en temperaturas de 20 y 30 grados bajo cero. Sin alimentos, muchos recurrían a cortezas de árboles, restos de patatas o carne de caballos muertos. Los que no mantenían el ritmo eran golpeados o ejecutados en el acto. A lo largo de las rutas de evacuación, los cadáveres helados de quienes caían quedaban a la vista, acumulándose en las márgenes de los caminos. En las primeras etapas de estas marchas, la mortalidad fue masiva. Documentos soviéticos reconocen que decenas de miles murieron por hipotermia, hambre aguda y ejecuciones sumarias. El NKVD admitió en informes internos que el porcentaje de bajas era extraordinariamente elevado, aunque las presentaba como una consecuencia inevitable de la debilidad extrema de los prisioneros tras meses de asedio. Los centros de detención improvisados tampoco estaban preparados para una afluencia tan numerosa. En Beketovka, en las afueras de Stalingrado, se concentraron decenas de miles de hombres en barracones sin calefacción y sin camas individuales. La ración diaria consistía en una sopa diluida y pan de baja calidad, incapaz de cubrir las necesidades mínimas de subsistencia. El acceso al agua potable era limitado y las condiciones sanitarias inexistentes. Enfermedades como tifus y disentería se propagaron rápidamente. Otros grupos fueron enviados a instalaciones en Tambov y Saratov, donde las condiciones no diferían sustancialmente. Informes posteriores de observadores internacionales describieron a los prisioneros en estado de inanición, con cuerpos demacrados y síntomas de enfermedades en fases avanzadas. Los médicos soviéticos eran pocos y carecían de medicamentos básicos. Los heridos graves fallecieron en los primeros días sin recibir tratamiento. Las cifras reflejan la magnitud de la tragedia. De los aproximadamente 90.000 capturados hacia finales de 1943, sobrevivían solo unos 20.000. Con el paso de los años, entre traslados a campos en Siberia, el Cáucaso o Asia Central y la mortalidad asociada a trabajos forzados, apenas unos 5.000 fueron repatriados a Alemania. Estas repatriaciones se produjeron en la década de 1950, tras negociaciones entre el canciller Konrad Adenauer y las autoridades soviéticas. El trato recibido se caracterizó por la indiferencia de muchos soldados soviéticos hacia el sufrimiento de los prisioneros. La destrucción total de la ciudad, con cientos de miles de civiles muertos durante los combates, generó un ambiente en el que el cautivo alemán era visto con desprecio. Los guardias empujaban físicamente a las columnas y no intervenían cuando alguien caía exhausto. En numerosas ocasiones disparaban contra quienes intentaban detenerse, reforzando la percepción entre los prisioneros de que la rendición equivalía a una condena de muerte. Desde la perspectiva soviética, algunos soldados que participaron en la custodia reconocieron posteriormente que los prisioneros eran prácticamente cadáveres vivientes y que resultaba imposible mantenerlos con vida con los recursos disponibles. Aunque algunos manifestaron compasión, la memoria de la devastación causada por la Wehrmacht en Stalingrado y en otras ciudades anulaba cualquier posibilidad de clemencia. En paralelo, el NKVD organizó interrogatorios de oficiales y generales capturados. Entre ellos se encontraba Friedrich Paulus, comandante del Sexto Ejército, que más tarde colaboraría en actividades de propaganda contra el régimen nazi. Sin embargo, la mayoría de los oficiales intermedios no recibió un trato diferenciado. Tras breves interrogatorios fueron enviados a campos donde murieron en condiciones similares a sus tropas. El contraste entre el destino de los altos mandos y el de los soldados comunes fue significativo.
Mientras algunos generales fueron preservados por su valor propagandístico, la gran masa de prisioneros no tuvo ninguna consideración especial. La diferenciación reforzó la percepción de que el cautiverio soviético equivalía en la práctica a una sentencia de muerte, con escasas excepciones motivadas por intereses políticos. El episodio de Stalingrado fue único en su escala y consecuencias. La captura simultánea de decenas de miles de hombres en condiciones de colapso físico, unida a la incapacidad logística para sostenerlos, provocó una mortalidad sin precedentes. En otros frentes, los prisioneros podían ser redistribuidos gradualmente hacia campos donde, pese a condiciones extremas, la supervivencia era estadísticamente mayor. En Stalingrado, la combinación de hambre, frío, enfermedades y falta de recursos convirtió la rendición en una condena casi absoluta. Operación Bagration, el exterminio del Grupo de Ejércitos Centro. En junio de 1944, mientras las fuerzas aliadas consolidaban sus posiciones tras el desembarco en Normandía, el Ejército Rojo lanzó en territorio bielorruso una de las ofensivas más devastadoras de toda la guerra. La operación estratégica, denominada Bagration, tenía como objetivo la aniquilación del Grupo de Ejércitos Centro de la Wehrmacht, desplegado en un frente que se extendía desde Polotsk hasta Bobruisk. El resultado fue la destrucción total de decenas de divisiones alemanas y la captura masiva de soldados cuyo destino quedó marcado por ejecuciones sumarias, marchas forzadas con mortalidad extrema y masacres locales dispersas en todo el territorio bielorruso. La ofensiva comenzó el 22 de junio, exactamente 3 años después del inicio de Barbarroja. La Stavka concentró en Bielorrusia a más de 2 millones de combatientes apoyados por miles de carros de combate y aviones. Frente a ellos, el Grupo de Ejércitos Centro disponía de una fuerza que no alcanzaba el 1.000.000 de hombres, en buena parte compuesta por reclutas sin experiencia y unidades debilitadas por años de combate. El desequilibrio era absoluto desde el inicio. En pocos días, múltiples líneas defensivas se derrumbaron. Ciudades clave como Vitebsk, Orsha y Mogilev quedaron rodeadas por fuerzas blindadas soviéticas que avanzaban con una velocidad superior a la capacidad de reacción alemana. La captura de prisioneros alcanzó proporciones sin precedentes desde Stalingrado. En Vitebsk, 5 divisiones fueron cercadas y más de 30.000 hombres se rindieron en cuestión de días. En Bobruisk, tras combates urbanos que se prolongaron cerca de una semana, 40.000 soldados depusieron las armas al agotarse completamente sus municiones. En Minsk, la capital de la República Soviética de Bielorrusia, la caída del cerco significó la captura de cerca de 100.000 hombres, un golpe definitivo para el Grupo de Ejércitos Centro. Las marchas forzadas hacia la retaguardia se caracterizaron por condiciones letales. Columnas de miles de prisioneros recorrieron centenares de kilómetros por caminos rurales sin alimentos ni agua suficiente. Los soldados que no podían seguir el ritmo eran apartados y ejecutados con disparos en la cabeza, quedando sus cuerpos abandonados a la vera del camino. El hambre se convirtió en un instrumento deliberado de control. Las raciones eran mínimas y en ocasiones inexistentes durante varios días consecutivos. En las pausas nocturnas, los prisioneros intentaban recolectar hojas, hierba o corteza para paliar el hambre. Un informe interno soviético de julio de 1944 reconocía tasas de mortalidad muy elevadas durante los traslados, atribuyéndolas a la debilidad extrema de los cautivos y a limitaciones logísticas. Sin embargo, testimonios alemanes recopilados en la posguerra subrayan que los guardias aplicaban una disciplina extremadamente severa, castigos inmediatos contra quienes se detenían y abandono sistemático de rezagados condenados a morir de frío, hambre o agotamiento. Además de las marchas, se produjeron ejecuciones colectivas en localidades donde la resistencia partisana había sido intensa. En Glusk, decenas de prisioneros fueron alineados contra muros dañados por los combates y fusilados tras la ocupación soviética. En el bosque de Naliboki, partisanos locales capturaron a una patrulla de más de 40 hombres y la ejecutaron sin interrogatorios, enterrando los cuerpos en una fosa común improvisada. Estos episodios, aunque de menor escala que las marchas, muestran el carácter fragmentado y disperso de la violencia que acompañó a la operación. La diferencia con Stalingrado fue evidente en el manejo de los cautivos.
En Stalingrado, los prisioneros fueron centralizados en pocos campos improvisados, donde la mayoría murió en los meses posteriores debido al hambre y a las enfermedades. En Bagration, la magnitud y dispersión geográfica de las capturas impidieron un sistema centralizado. La Stavka había diseñado la operación con un objetivo militar prioritario: destruir al grupo de ejércitos centro y liberar Bielorrusia. La gestión posterior de decenas de miles de prisioneros no había sido prevista. La consecuencia fue la improvisación, marchas interminables con altas tasas de mortalidad, ejecuciones durante traslados y matanzas locales organizadas por partisanos o unidades de seguridad. El NKVD habilitó campos provisionales en Gomel, Smolensk y Minsk, pero la saturación fue inmediata. Una parte considerable de los prisioneros nunca alcanzó estas instalaciones y murió en los caminos o en ejecuciones sumarias. Las cifras disponibles indican que de los más de 300.000 capturados durante Bagration, solo una fracción alcanzó los registros formales de campos de prisioneros. La mayoría desapareció en las marchas o en masacres locales. Los que sobrevivieron a los traslados fueron empleados en trabajos forzados. En Minsk participaron en la reconstrucción de la ciudad devastada, así como en la reparación de infraestructuras ferroviarias y carreteras destruidas por los combates. Aún así, la debilidad física inicial y las condiciones extremas de trabajo redujeron drásticamente las posibilidades de supervivencia. Las cifras de repatriación muestran que muy pocos de los capturados durante Bagration lograron regresar a Alemania en los años posteriores. Esta realidad convierte a la operación en uno de los mayores desastres humanos sufridos por la Wehrmacht durante todo el conflicto. La dimensión simbólica también tuvo relevancia. En julio de 1944, cerca de 57.000 prisioneros alemanes fueron obligados a desfilar por las calles de Moscú en lo que se denominó la Marcha de los Vencidos. Este episodio, excepcional y diseñado con fines propagandísticos, mostró al mundo la magnitud de la derrota alemana. Sin embargo, lo que no se exhibió públicamente fueron los miles de muertos a lo largo de los caminos rurales de Bielorrusia, cuyas muertes quedaron registradas solo en archivos administrativos. Las marchas de la muerte, del campo de batalla al cautiverio. Las rendiciones masivas en el frente oriental no significaron para los soldados alemanes un traslado ordenado hacia instalaciones de retaguardia soviética. Para decenas de miles de prisioneros, la captura se convirtió en el inicio de una nueva forma de sufrimiento. Marchas forzadas que se extendían por centenares de kilómetros, sin provisiones alimentarias, abrigo adecuado ni refugio nocturno. Estas marchas, organizadas de manera improvisada por unidades del Ejército Rojo o por agentes del NKVD, se transformaron en auténticas sentencias de muerte para hombres que, tras sobrevivir al combate, carecían de fuerzas físicas para superar pruebas adicionales de resistencia. Los primeros registros documentados de este fenómeno datan del invierno de 1941, cuando la ofensiva alemana fue detenida en las proximidades de Moscú. Pequeños grupos de soldados capturados durante los combates fueron obligados a caminar hacia centros de detención en la retaguardia. Las temperaturas descendían regularmente a 30 grados bajo cero. Sin ropa adecuada para condiciones tan extremas, muchos prisioneros caían exhaustos en la nieve y eran abandonados por los guardias. Los cadáveres quedaban congelados en las mismas posiciones en las que habían caído, convirtiendo los caminos en corredores de muerte visibles para quienes marchaban detrás. A medida que la guerra se intensificó, las marchas forzadas se convirtieron en procedimiento habitual. En Ucrania, tras las batallas de 1943 y 1944, columnas de prisioneros fueron dirigidas hacia ciudades como Kharkov o Kiev. Estos trayectos duraban varios días y superaban con frecuencia los 100 kilómetros. Los cautivos rara vez recibían raciones. En ocasiones, algunos civiles locales arrojaban fragmentos de pan, pero en muchos lugares la población, marcada por el recuerdo de la ocupación alemana, respondía con insultos, piedras y escupitajos. La humillación psicológica se sumaba al hambre y al agotamiento, generando condiciones en las que la supervivencia dependía casi exclusivamente de la resistencia física individual. En Letonia, después de los combates del verano de 1944, los prisioneros fueron obligados a recorrer largas distancias hacia Riga y Daugavpils.
El calor y la deshidratación provocaron numerosos desplomes en los caminos. La norma impuesta por los guardias era clara. Cualquier hombre que no pudiera levantarse de inmediato era ejecutado en el acto. Los fusilamientos de rezagados eran tan frecuentes que las zanjas junto a las carreteras se llenaban de cuerpos abandonados. Los informes soviéticos oficiales describían estas muertes como inevitables, atribuyéndolas al mal estado físico de los cautivos. Sin embargo, los testimonios recopilados tras la guerra insisten en que se trataba de ejecuciones deliberadas empleadas como método disciplinario. En Polonia, tras la ofensiva del Vístula en enero de 1945, miles de soldados alemanes capturados fueron forzados a marchar en pleno invierno hacia campos improvisados en ciudades como Lublin. El frío extremo y la falta absoluta de alimentos causaron una mortalidad extraordinaria. Los testimonios mencionan que los prisioneros dormían directamente sobre la nieve, sin mantas ni refugios. Al amanecer, decenas de cuerpos permanecían inmóviles, víctimas de hipotermia y hambre. Los cadáveres quedaban esparcidos junto a los caminos, recogidos más tarde por equipos especializados o simplemente abandonados. El NKVD desempeñó un papel central en la organización de estas marchas. Sus agentes seleccionaban a los prisioneros directamente en el campo de batalla. Aquellos identificados como miembros de las SS o de unidades especiales eran separados y ejecutados de inmediato. El resto era sometido a castigos físicos durante las marchas. Golpes con culatas de fusil o palos de madera eran comunes para imponer el ritmo. Informes internos de la organización reconocen que los comandantes tenían autorización explícita para eliminar a quienes no pudieran continuar, lo que equivalía en la práctica a fusilamientos sumarios. El despojo de pertenencias era otra práctica frecuente. Relojes, anillos, documentos y fotografías familiares eran confiscados al inicio de las marchas o en las pausas nocturnas. El hambre se utilizaba además como instrumento de control psicológico. Las escasas raciones eran distribuidas de manera arbitraria, favoreciendo a quienes mostraban obediencia absoluta y castigando con ayuno prolongado a quienes se resistían o protestaban. Las cifras de bajas son difíciles de precisar por la destrucción de archivos y la dispersión de los sucesos, pero las estimaciones conservadoras hablan de decenas de miles de muertos. Durante la retirada alemana de Ucrania en 1943, se calcula que entre 10.000 y 15.000 prisioneros murieron en los trayectos hacia instalaciones de detención. Tras la Operación Bagration en Bielorrusia en 1944, las pérdidas fueron aún mayores. De los más de 300.000 soldados capturados, solo una parte fue registrada formalmente en campos de prisioneros. La mayoría pereció en el camino. En Polonia, en el invierno de 1945, miles adicionales murieron en marchas que duraron semanas. Este fenómeno no se limitó a grandes operaciones. Incluso en enfrentamientos locales, pequeños grupos de prisioneros fueron obligados a recorrer distancias que, aunque no superaban los 50 kilómetros, resultaban mortales para quienes estaban debilitados. El clima severo y la falta de logística convertían cualquier traslado en un proceso letal. Los relatos de supervivientes describen escenas de desesperación, prisioneros que se arrastraban por el suelo para mantenerse en movimiento, compañeros que compartían las últimas migajas de pan, cuerpos cargados a hombros por otros para evitar ejecuciones inmediatas. Algunos llegaron a pedir a los guardias que les dieran muerte para terminar con el sufrimiento. Rara vez recibieron compasión. La respuesta más habitual era el disparo inmediato. El destino final de quienes sobrevivían a las marchas no implicaba una mejora significativa. Al llegar a los campos improvisados, enfrentaban hambre crónica, propagación de enfermedades y trabajos forzados en condiciones extremas. Las marchas funcionaban así como un filtro inicial de supervivencia. Solo quienes resistían físicamente el trayecto podían llegar a las instalaciones de detención. Para una gran parte de los capturados, el verdadero suplicio no fue el cautiverio posterior, sino el camino que debían recorrer para alcanzarlo. El imperio del hambre, el Gulag como máquina de exterminio. La red de campos de trabajo forzado soviética, conocida como Gulag, se convirtió en el destino final de cientos de miles de prisioneros alemanes capturados en el frente oriental. Desde los primeros meses de la invasión alemana y con mayor intensidad a partir de 1943,
El sistema absorbió progresivamente a decenas de miles de soldados de la Wehrmacht y de sus aliados. Lo que para los planificadores soviéticos era una estructura consolidada para controlar disidentes y explotar recursos internos, se transformó en un mecanismo de administración de prisioneros extranjeros que, en la práctica, significó trabajos forzados, hambre prolongada y una mortalidad extraordinariamente elevada. El Gulag funcionaba desde la década de 1930 como parte integral del régimen. Abarcaba miles de campos distribuidos desde las regiones árticas hasta Asia Central, destinados originalmente a presos políticos, delincuentes comunes y minorías étnicas consideradas hostiles. Con la llegada masiva de prisioneros de guerra, muchos de esos campos fueron adaptados y ampliados. El NKVD organizó instalaciones específicas para cautivos extranjeros en Karaganda, Vorkuta, Sverdlovsk, Norilsk y Tishkent. En la mayoría de los casos, se trataba de campos preexistentes, saturados ahora con contingentes muy superiores a los previstos. El trabajo forzado constituía el núcleo operativo de estas instalaciones. Los prisioneros alemanes fueron empleados en minería, tala de bosques, construcción de carreteras y ferrocarriles, reparación de infraestructuras destruidas y, en determinados complejos, en la extracción de uranio y carbón en condiciones de máxima peligrosidad. En Vorkuta y Norilsk, la explotación de minas de carbón se realizaba bajo temperaturas bajo cero gran parte del año. En Karaganda, en las estepas de Kazajistán, los prisioneros trabajaban en la extracción de minerales y en actividades agrícolas en un entorno de escasez estructural de alimentos y agua. En el Cáucaso, fueron destinados a la reparación de puentes y carreteras destruidos, muchas veces sin herramientas adecuadas y siempre bajo vigilancia armada. Las jornadas laborales se prolongaban entre 10 y 12 horas diarias. Las pausas mínimas estaban destinadas únicamente a consumir una ración insuficiente de sopa aguada y pan negro de baja calidad. La productividad individual se convirtió en criterio de supervivencia. Quienes lograban mantener un nivel de rendimiento superior podían recibir raciones marginalmente mejores. Quienes caían en debilidad física entraban en un ciclo de inanición irreversible. Las enfermedades se propagaban rápidamente en los barracones abarrotados. El tifus exantemático, la disentería y la tuberculosis fueron responsables de decenas de miles de muertes. Las instalaciones sanitarias eran rudimentarias o inexistentes y los servicios médicos insuficientes. Los brotes epidémicos recorrían sin freno pabellones saturados. El hambre debilitaba aún más las defensas físicas y convertía cualquier infección en sentencia casi segura. Los barracones consistían en estructuras de madera mal aisladas, sin calefacción adecuada. Las literas eran simples plataformas compartidas por decenas de prisioneros sin colchones ni mantas. Durante los inviernos, las temperaturas descendían a niveles extremos y la ropa entregada era insuficiente. En verano, la acumulación de insectos y parásitos agravaba la propagación de enfermedades gastrointestinales. El hambre era el elemento central en el proceso de degradación. Las raciones diarias rara vez superaban lo mínimo necesario para mantener las funciones vitales tras largas jornadas de trabajo. Los prisioneros desarrollaban edemas, pérdida acelerada de masa muscular y debilidad generalizada. Muchos recurrían a consumir hierba, corteza o residuos hallados en basureros. El hambre permanente los convertía progresivamente en sombras incapaces de sostener herramientas o realizar esfuerzo físico significativo. Los testimonios de supervivientes alemanes describen escenas de despojo sistemático. A su llegada eran privados de relojes, anillos, documentos y fotografías familiares y distribuidos en brigadas de trabajo sin período de adaptación. La búsqueda constante de alimento se convirtió en la actividad dominante fuera de las horas de labor. Intercambiar objetos personales por fragmentos de pan, mendigar sobras a los guardias o revisar basureros eran prácticas comunes. La deshumanización fue deliberada. Los guardias trataban a los prisioneros como mano de obra desechable, sin valor más allá de su capacidad productiva inmediata. Los enfermos que no podían trabajar eran apartados en barracones donde la mortalidad era diaria. El entierro de cadáveres era tarea de los propios prisioneros supervivientes. En invierno los cuerpos se acumulaban en áreas abiertas hasta que el suelo permitía cavar zanjas. Durante todo el año, la rotación de trabajadores fue altísima,
con una esperanza de vida de apenas unos meses para la mayoría. Las cifras de mortalidad documentan la magnitud. Se estima que 1 millón de soldados alemanes murieron en cautiverio soviético, la mayoría dentro del sistema del Gulag. Las estadísticas oficiales soviéticas reconocen unas 400.000 muertes, pero estudios posteriores en Alemania y Rusia duplican esa cifra, incluyendo a los desaparecidos y a los nunca registrados. La mortalidad alcanzó su punto máximo entre 1943 y 1946, cuando la saturación de los campos coincidió con la escasez de alimentos en toda la Unión Soviética. La llegada masiva de prisioneros tras operaciones como Bagration en 1944 desbordó el sistema. En Karaganda, la población de prisioneros superó los 40.000 en pocos meses, generando un colapso sanitario inmediato. En Vorkutá, donde las temperaturas descendían hasta 50 grados bajo cero, la mortalidad era tan elevada que los cuerpos eran trasladados directamente de los barracones a zanjas comunes. En Norilsk, los trabajos de construcción industrial se realizaron casi exclusivamente con mano de obra alemana en estado de debilidad extrema, y pocos sobrevivieron al primer invierno. La degradación física se acompañaba de un deterioro psicológico profundo. Muchos prisioneros caían en un estado de apatía total, conocido en el argot de los campos como muselman, en el que la voluntad de vivir desaparecía por completo. En tales condiciones, la muerte llegaba en cuestión de días. El sistema Gulag funcionó en términos prácticos como una forma de ejecución prolongada. A diferencia de los fusilamientos inmediatos en el campo de batalla o de las marchas letales donde la muerte sobrevenía en horas o días, aquí la agonía se extendía durante semanas o meses. El hambre, las enfermedades no tratadas y el trabajo agotador reducían progresivamente las posibilidades de supervivencia hasta niveles mínimos. Solo una minoría logró resistir físicamente hasta las repatriaciones tardías, que en algunos casos ocurrieron más de una década después del fin oficial de la guerra. Ocaso del Reich, cautiverio sin retorno. La capitulación alemana en mayo de 1945 no significó el fin inmediato del sufrimiento para millones de soldados y civiles vinculados al régimen nazi. En el frente oriental, la rendición formal marcó el inicio de un período caracterizado por represalias, deportaciones masivas y trabajos forzados que se prolongarían durante años. El colapso del Reich coincidió con un momento de violencia máxima, especialmente en territorios de Europa del Este devastados por años de ocupación alemana. En Alemania Oriental y en Polonia se produjeron ejecuciones inmediatas durante las semanas posteriores al cese de hostilidades. Tropas soviéticas y milicias locales ajusticiaron a soldados alemanes rendidos, oficiales de la Wehrmacht y miembros de fuerzas policiales que habían participado en operaciones contra civiles. En aldeas polacas donde las masacres alemanas habían sido particularmente intensas, los habitantes organizaron linchamientos públicos. Algunos prisioneros fueron fusilados en plazas centrales o colgados en árboles como represalia directa por atrocidades cometidas en la misma localidad. Los archivos del NKVD documentan miles de ejecuciones sumarias realizadas en la primavera y el verano de 1945, con concentraciones notables en Silesia, Pomerania y Prusia Oriental. Estas ejecuciones fueron llevadas a cabo tanto por iniciativa de mandos militares como por acciones espontáneas de civiles locales. Consolidado el control territorial, la política soviética se orientó hacia las deportaciones masivas de población alemana. Ya en diciembre de 1944, Moscú había emitido una orden que establecía la deportación de todos los hombres entre 17 y 45 años y de mujeres consideradas aptas para trabajos físicos en las zonas recuperadas de Europa Oriental. Entre 1945 y 1946, alrededor de 200.000 personas fueron trasladadas desde Rumanía, Hungría, Checoslovaquia y Polonia hacia el interior de la Unión Soviética. A ellos se sumaron los prisioneros de la Wehrmacht capturados en Alemania, enviados en trenes de ganado o en marchas forzadas hacia los campos de trabajo. El criterio de selección fue amplio. No solo incluía combatientes activos, sino también civiles considerados útiles para la reconstrucción, mujeres que habían servido en organizaciones auxiliares, operadores de comunicaciones, personal médico y enfermeras. En muchos casos bastaba con la simple identificación como colaborador del régimen para ser deportado.
Estas medidas se justificaban oficialmente como parte de las reparaciones de guerra. Stalin había declarado ante los aliados que la mano de obra alemana debía compensar la devastación sufrida por la Unión Soviética. Los prisioneros y deportados fueron empleados en proyectos estratégicos. En el Donbass y en los Urales trabajaron en minas de carbón. En Yachimov, en Checoslovaquia, bajo control soviético, se emplearon en la extracción de uranio destinado al programa nuclear. En Siberia y Kazajistán fueron forzados a construir líneas ferroviarias, talar bosques y realizar trabajos agrícolas en regiones de baja productividad. En ciudades destruidas como Stalingrado, Minsk y Smolensk participaron en la reconstrucción de edificios e infraestructuras. Las condiciones de trabajo eran similares a las del sistema Gulag: jornadas de más de 10 horas, alimentación insuficiente y vigilancia constante. La mortalidad fue elevada, sobre todo en los primeros años de posguerra, cuando la Unión Soviética enfrentaba escasez de alimentos incluso para su propia población. Entre 1945 y 1949, decenas de miles de prisioneros alemanes murieron por hambre, agotamiento y enfermedades no tratadas en el marco de estas deportaciones y trabajos forzados. Las liberaciones comenzaron de forma parcial en 1946. El criterio principal fue el estado de salud. Enfermos graves, inválidos y ancianos fueron repatriados antes que los jóvenes en condiciones de trabajar. Entre 1946 y 1947 miles de soldados regresaron a Alemania en estado de extrema debilidad y con secuelas permanentes. Sin embargo, la mayoría de los cautivos jóvenes permaneció en campos durante varios años más. En 1948 y 1949, con la consolidación de la República Democrática Alemana y la reorganización de Europa Oriental, el ritmo de liberaciones aumentó. Aún así, los oficiales de alto rango y los miembros de las SS permanecieron en cautiverio hasta principios de la década de 1950. La repatriación más amplia se produjo en 1955, tras las negociaciones de Konrad Adenauer con Moscú, lo que permitió el regreso de miles de prisioneros que habían pasado una década en campos soviéticos. Los sobrevivientes llegaron con secuelas físicas irreversibles: tuberculosis crónica, desnutrición severa, problemas respiratorios derivados de la exposición a sustancias tóxicas y lesiones por trabajos forzados sin medidas de protección. El impacto psicológico fue igualmente profundo. Muchos recordaban el hambre constante, las marchas iniciales y la visión cotidiana de la muerte entre compañeros de cautiverio. Estas experiencias dejaron alteraciones duraderas en quienes lograron sobrevivir. Una parte de los repatriados optó por guardar silencio en la Alemania de posguerra. La sociedad buscaba reconstruirse y en muchos casos resultaba difícil transmitir experiencias marcadas por la derrota militar y la responsabilidad alemana por los crímenes de guerra. En la República Democrática Alemana, bajo influencia soviética, la existencia de prisioneros alemanes en la URSS fue minimizada y presentada como un proceso de reeducación antifascista. En la República Federal Alemana, en cambio, el tema se convirtió en un asunto político central. Asociaciones de familiares exigieron el regreso de los desaparecidos y organizaron actos públicos para mantener viva la memoria de los cautivos. El cálculo final de bajas sitúa en alrededor de 1 millón los alemanes muertos en cautiverio soviético. La cifra incluye a los fallecidos en el sistema Gulag y a los que murieron durante deportaciones y marchas de posguerra. La magnitud de estas pérdidas convierte el cautiverio en la Unión Soviética en uno de los episodios más devastadores de la experiencia alemana en el frente oriental. Para muchos soldados, la rendición de mayo de 1945 no significó el final de la guerra, sino el comienzo de un cautiverio prolongado. La repatriación tardía, en algunos casos 10 años después, muestra que la experiencia bélica para miles de hombres no concluyó hasta mediados de la década de 1950. La violencia del frente oriental se extendió así más allá del marco temporal de la guerra, prolongando sus efectos en la vida de los derrotados mucho después de la firma de la capitulación.